Recorto de descubrir. Muy bien, bienvenidos todos a esta ya casi última clase. Estamos revisando el capítulo número 5. Estamos tratando acerca de los HMIs, teniendo en cuenta que es una interfaz humano-máquina. Y habíamos introducido el tema dando la introducción, tipos de HMI que se pueden encontrar, características de estos. Nos habíamos quedado detallando bastante lo que tiene que ver con las direcciones IP, las submáscaras de red, de cómo hacer una subred de tal manera que solo se comuniquen unos u otros equipos entre sí. Importante. Habíamos visto los tipos de HMI que podemos tener, que son variados, de diferentes tipos, de diferentes colores, de diferentes formas, de diferentes precios. Ustedes tienen que hacer el análisis para ver cuál se ajusta mejor a sus necesidades. Habíamos conversado de este gráfico que ilustra la pirámide de automatización. Esta es una pirámide en la cual el nivel más bajo es la parte operativa, la nivel intermedia es la parte de control y la parte superior es la parte de supervisión. Aquí en la parte de supervisión, en donde están los HMIs, y uno o varios o más HMIs pueden constituir un sistema SCADA. ¿Sí? Aquí la diferencia fundamental, que el HMI es una interfase, es un dispositivo, es una computadora que me muestra información y yo puedo insertar datos, mientras que el SCADA es un sistema que por su constitución puede tener uno o más HMIs. Importante. Hemos revisado ya algunos procesos industriales, ustedes conocen y saben que podemos representar. Por ejemplo, miren este proceso tan interesante que tenemos aquí, la imagen, el cual es un proceso de control de lo que yo veo, tal vez de regulación de la bomba. Aquí tengo del nivel de líquido y puedo ver fácilmente dónde están las válvulas para poder controlarlas. Una válvula, otra válvula, otra válvula, otra válvula. Por ejemplo, no hay, si bien puede ser que no puedo controlar, o ya vamos a ver cómo podemos reconocer según el color si este dispositivo está o no está funcionando. Habíamos conversado también con la integración del HMI PLC y ojalá que podamos tener el tiempo de la siguiente clase, revisar la práctica de laboratorio, solo revisarla, verla, cuál es el procedimiento para implementar el HMI. Como les he dicho, no pierdan el ánimo. Lo que estamos viviendo es circunstancial y siempre en la vida hay segundas oportunidades. Y ustedes tienen en noveno semestre la materia de automatización de sistemas eléctricos y ahí ya estoy más que seguro que pasará todo esto y podremos ir al laboratorio, revisar las computadoras, revisar los HMIs y hacerlo más que todo una asignatura práctica para compensar lo que estamos viviendo. Entonces, no pierda cuidado en ese sentido y trate de animarse. Habíamos dicho que en la ventana principal del TIA Portal podemos nosotros insertar otros HMIs o podemos insertar HMIs o sistemas PC. Recuerden que estos sistemas PC podrían ser otras computadoras que están en nuestra red de dispositivos que podrían intercambiar información también. Y aquí habíamos puesto el OCP, 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 OM, PLC. Acá está el OPC, recuerden, el OPC es OLE por Process Control o Protocol Control, que me va a permitir, por ejemplo, si yo tengo otra computadora adicional, esta computadora pueda tener instalado LabVIEW, que es un programa que me permite de una manera bastante sencilla hacer HMIs que tengan animaciones, diferentes colores y que la intención, por supuesto, de este sistema va a ser interpretar o representar el sistema muy parecido a la vida real. Esa sería la intención. ¿Qué más tenemos? Esto habíamos conversado la anterior vez, ventajas y desventajas, y aquí les había comentado en este gráfico que básicamente cómo relaciono yo un HMI con un PLC. Recuerden, nosotros hacemos
esta tabla de variables en el PLC y nosotros en el HMI podemos enlazar directamente a esas variables. Podemos enlazarnos a esas variables del sistema. Así, dependiendo si sean entradas o salidas, podemos observar que tenemos I, que son entradas, tenemos M, que son las marcas, y tenemos una salida. En este caso, las entradas serán botones, y yo puedo programar dentro de los botones que sí, cuando alguien presione ese, una sola vez se modifique el estado, por ejemplo, de I00 a 1, se modifique. Y si yo aplasto, o por ejemplo, lo que puede suceder, que pueden funcionar estos como pulsadores, que yo aplaste y mientras esté aplastando, la variable cambia a 1. Si yo dejo de aplastar, se va a 0. Puedo hacer que funcionen como interruptores, que aplasto una vez, cambia a 1. Aplasto otra vez, cambia a 0. Todo eso puede ser programado. Ustedes saben que desde control industrial, nosotros lo que hacemos es tratar de hacer nuestros diagramas de tal manera que todo sea push buttons, solo sean pulsadores. Eso nos permite que cuando ya vayamos a HMIs no estemos preocupados de que algo se quede activo o desactivo, ¿de acuerdo? Solo estamos asumiendo de que funciona todo con un solo pulso y nada más. Por eso en el gráfico también dispongo de una desactivación. Si ustedes ven, tengo activación, desactivación y reseteo, que vamos a ver también el código de colores para cada uno de ellos. Habíamos conversado también de que podríamos tener en computadoras industriales que se conocen como IPCs para el control de los sistemas. Y habíamos dicho que el protocolo más común, el más usado, es el LAN, el Ethernet, que me va a servir para manejar. El Ethernet está bajo la norma IEEE 802.3. Y habíamos dicho que el OPC me va a servir para intercambiar la información de una red donde están moviéndose todos los datos a visualizar en una computadora, el OPC. Y nos habíamos quedado aquí, en donde esta gráfica es importante. Podemos decir quién con quién va a intercambiar información. Aquí lo que estamos haciendo nosotros es una conexión Profinet entre el PLC2 y el HMI1, pero también nosotros podríamos hacer una conexión adicional entre el PLC1 y el HM1. ¿Para qué me sirve esa conexión? Quiere decir que el HMI1 puede enviar información al PLC2 por la conexión normal, ¿cierto? Voy a borrar otra vez. Si tengo así, quiere decir que el HMI puede enviar información al PLC2, puede modificar sus variables y a su vez yo puedo monitorear o monitorizar las variables del PLC en el HMI1. Si yo haría esta conexión, también diría que el HMI1 puede modificar la información del PLC1 y monitorizar las variables del PLC1. Incluso yo puedo hacer una conexión entre los dos PLCs para intercambiar la información entre los dos dispositivos. Eso también es una práctica de laboratorio que suelo realizar, que en los dos PLCs intercambien la misma información y funcionan de la misma manera. ¿A qué me refiero? Si una entrada se activa en un PLC, yo quiero que se prenda el mismo botón en los dos PLCs. A eso me refiero. Pues, ¿cómo está actuando el PLC2? Como si la entrada del PLC1 también fuera la entrada para el PLC2. Entonces, ese tipo de funcionamientos podemos hacer sin ningún problema. Hacer una red de PLCs con varios HMIs, y eso es lo más interesante que se puede hacer en el laboratorio, conectar muchos PLCs, al menos algunos varios, y coordinar entre los diferentes equipos de trabajo para saber qué tipo de información se va a enviar y de acuerdo a eso programar. Muy bien. Hasta aquí nos habíamos quedado en la anterior clase. ¿Alguna pregunta, por favor? Inge, todo eso vamos a ver también en el programa, ¿verdad? ¿Con ejemplos o solo vamos a ver teóricamente? En este momento es teórico. Sí, no. El día lunes vamos a revisar el proyecto integrador que es en MATLAB. El simulador permite, no sé si van a hacer esta práctica de laboratorio con el ingeniero Quinteros, posiblemente
hagan. El simulador sí permite manejar HMI PLC. Sí lo permite, pero no permite realizar la simulación de una conexión de varios PLCs. Eso sí es de laboratorio puro. Ujú. Ah, ya. Sí, Inge, porque con el ingeniero Quintero ya se suspendió los laboratorios y solo nos dejó un proyecto que tenemos que hacer nada más, Inge. A un proyecto Mm, tiene. Posiblemente lo ajá. que tenemos que hacer es poner una validez más alta de ese proyecto. Normalmente valía 5. Puede ser que esa misma nota valga 10 o valga 15 puntos, dependiendo, ¿no? Entonces traten de ponerle cuidado. Yo ya no le estoy dando más trabajo que el del día lunes. Póngale cuidado al trabajo que le dé el ingeniero Quinteros. No sé si me Mm. pueden avisar qué trabajo están haciendo. ¿Están haciendo con HMI o están haciendo otro tipo de trabajo? Es con el HDMI también, Inge. O sea, sí que podemos compartir el día lunes que vamos a revisar un poco del proyecto integrador. Podríamos compartirle, o sea, qué nos mandó a hacer a nosotros, Claro que sí, claro que sí. para Sí, que nos explique algunas cosas, porque como no hemos tenido muchos laboratorios, apenas creo que fueron dos, entonces sí creo que algunos compañeros también van a tener dudas del uso del TIAPorta. Entonces, para claro que que el sí. lunes nos aclare algunas dudas, igual como ya Pero el día subió. lunes sí quisiera dedicarme más al proyecto integrador. No creo que avancemos mucho más allá. Entonces, mi recomendación posiblemente es pídale al ingeniero Quintero mismo que les ayude. Tal vez hagan otro tipo de sesiones en su horario laboral y coordinen con él. Como él les va a calificar, él sabe lo que les va a calificar. Entonces, más es por eso, no porque yo no les quiera ayudar. ¿Estamos de Ah, ya, acuerdo? Traten ya, de dije, conversar gracias. con él, porque él les va a calificar esa actividad, más no yo. Entonces yo les puedo decir, hagan de esta manera, pero la calificación no la voy a poner yo, ¿sí? Tener pendiente eso. Muy bien, vamos a pasar a la sección 2 del diseño de HMI. Aquí vamos a hablar de una parte que también tiene que ver bastante con la psicología, de cómo hacer que el operario, que la persona que está actuando en el proceso entienda lo que la HMI le quiere decir. Entonces, vamos a tener principios básicos. Lo que está entre los principios básicos es tener en cuenta que el sistema debe tener claridad, debe ser muy claro. Y a esto queremos decir que sea entendible, los mensajes deben facilitar la lectura, se debe ver claramente el estado y las condiciones del proceso. Los elementos utilizados para la manipulación del proceso deben ser claramente distinguibles. Debe saberse qué parte del proceso yo puedo modificar el comportamiento, como válvulas, motores, conveyors, que son las cintas de transporte. Los HMIs deben contener solo información importante. Nos ha pasado y nos pasa que nosotros como ingenieros tratamos de que entre más información existe en este HMI es mejor, pero no es así. Viene la frase que dice menos es más, less is more. Entonces, entre más claro, entre más preciso usted puede hacer con los gráficos, la interfaz va a ser mucho más amigable con el usuario. Entonces dice, las alarmas y los indicadores de situaciones anormales deben ser claros, resaltados y distinguibles. Aquí tengo un ejemplo. ¿Cómo vamos a tener nosotros las alarmas? Las alarmas de nuestro sistema vamos a tener prealarma, vamos a tener un color amarillo y una alarma de paro que es de color rojo, ¿sí? Entonces el equipo que se pinta de color amarillo quiere decir una prealarma y el equipo que ya se pinta de rojo quiere decir que ya es una alarma de paro, que el equipo se paró debido a una falla del sistema. Y en la parte de abajo, mírele cómo ponemos, incluso lo pintamos al motor del color específico, lo pintamos de amarillo, lo pintamos de rojo y adicionalmente tengo una ventana emergente o una pop-up window que, por ejemplo, me dice alerta motor 1 y tengo que poner específicamente qué es lo que sucede. Dice velocidad cercana a valores críticos de operación. Entonces, esta es una prealarma, todavía no ha sucedido. Estoy llegando a esos valores, el equipo todavía está funcionando, pero hay una pendiente creciente en tendencia a llegar a la velocidad crítica.
Entonces, con una alarma en amarillo quiere decir que yo tengo que tener algún tipo de alerta, tengo que hacer algún tipo de modificación, de tal manera que no llegara a una alarma de paro. Entonces, cuando ya pasa una alarma amarilla, no la he tomado en cuenta, llego a una alarma roja, se pinta de rojo el motor, quiere decir que el motor ya se ha parado y dice, alerta, paro de motor 1, velocidad superó máximo límite de ocupación. Déjeme. De operación, perdón. Velocidad superó máximo límite de operación. Entonces ya superó la velocidad de operación y automáticamente el motor se ha detenido su funcionamiento. Pues, ¿qué le debo lograr yo? Que el HMI sea totalmente distinguible. Se puede ver el motor amarillo y se puede ver el motor rojo y se puede ver que son dispositivos que yo puedo operar, puedo modificar. ¿Qué más tenemos que tener en nuestro HMI? Debe existir coherencia. Dice, las funciones gráficas deben ser estandarizados, sencillos y que utilicen funciones de ayuda para la manipulación del HMI. El HMI debe establecer un manejo lógico acorde al modelo central del operadores del proceso y desarrollo orientadas a las buenas prácticas. Entonces, en este caso, antes de llegar a esto, si, por ejemplo, yo tengo amarillo, yo tengo rojo, ¿para qué le pintaría el motor de verde? Respóndame, por favor. ¿Qué sería lo lógico? ¿O bajo qué condiciones yo podría pintar o para qué lo pintaría de verde? Saber que tiene algún fallo o que algo está sucediendo en esa parte. ¿Algún criterio más, por favor? O estar pendientes con ese tipo de motor. No es así. ¿Algo más verde? ¿Qué me indica? ¿Qué me indica en el semáforo verde? Que estaría funcionando correctamente el motor, que no tiene ningún fallo. Se Así puede es. ser. El motor está funcionando. Primero, está funcionando y dos, está funcionando correctamente. Verde. Sí, verde. ¿Y qué pasaría si yo no pinto el motor? ¿Qué sería? Que no estén en funcionamiento. Sí, así es, que no está en funcionamiento. Entonces, tendría 4 estados para un mismo motor. Debería ser sin color, el motor está apagado. Verde, el motor está funcionando en situación normal. Amarillo, el motor está funcionando llegando a una situación crítica. Y rojo, se detuvo debido a una falla. Mire las condiciones que nosotros podemos tener para un solo motor. Entonces, mire, aquí tenemos esto. Por ejemplo, un motor que está en marcha abierto, luz verde, operando. Un motor que esté en paro, cerrado, que no está funcionando, es gris, o no está con ningún color, está con el color por defecto. Y rojo, cerrado, que quiere decir detenido. Aquí está funcionando abierto, sin funcionar debido a una falla, es en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Esos colores son estandarizados para todos los países? Dije, Sí, es un estándar que se maneja. Es un ah, ya. estándar que hay que cumplirlo. Dije, gracias. Ajá. Debido a que estamos acostumbrados a eso nosotros. Por ejemplo, usted cuando está en un carro, usted sabe que si llega a un semáforo verde quiere decir siga sin ningún problema. Si está amarillo quiere decir precaución. Nosotros normalmente aceleramos, pero deberíamos frenar. Y cuando llega rojo quiere decir que nos debemos detener, ¿no es cierto? Entonces es la misma psicología. Es la misma psicología. Otro tipo de situación que tenemos que tomar en cuenta es la retroalimentación. Dice, el diseño de las HMIs debe minimizar la fatiga del usuario. Las acciones importantes del proceso deben tener mecanismos de confirmación. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si usted tiene un horno, este es un horno en la vida real, y usted quiere modificar la temperatura del horno, acá tendrá un sensor de temperatura, y dice, por ejemplo, quiere modificar una temperatura más alta, o más baja, perdón, pero debe antes de
accionar eso debe confirmar. Entonces, ¿qué estoy evitando? Que este cambio se realice sin estar seguro. Entonces, por ejemplo, sin que el operario haya estado ahí, sin darse cuenta, activó o cambió la temperatura. Entonces, de esta forma yo me doy cuenta con esta retroalimentación que el operario lo hizo totalmente consciente, que no lo hizo bajo ninguna circunstancia sin querer, sin estar pendiente de eso, ¿de acuerdo? Estamos seguros de eso. ¿Estamos de acuerdo? Profe, esa parte que dice minimizar la fatiga del usuario, o sea, quiere decir lo que acabo de decir, que sea, sea solo dicte datos importantes y directos, Por sin tanto supuesto, por vuelta. supuesto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener algún tipo de animación, que esa animación sea necesaria, no solo una animación porque yo quiero poner, sino porque de alguna manera me ayuda a que el operario entienda qué está sucediendo en el proceso. Por ejemplo, si yo quiero únicamente en el HMI que gire el motor, que gire, entonces yo tendré solo la simbología gris, verde, amarillo y rojo. Pero ¿qué pasará si adicionalmente el motor puede cambiar de dirección? Si el motor cambia de dirección, entonces yo debo hacer una animación que me represente en el sentido que está manejándose ese motor. ¿Sí me entienden? Pues no hay una lógica que si el motor siempre se mueve en el mismo sentido, yo adicionalmente al color tenga que añadir una simulación. Si esa simulación no es necesaria, no hay necesidad de colocarla. ¿Sí? Adicionalmente me dice, los elementos gráficos y objetos de control deben ser desarrollados de acuerdo al funcionamiento del proceso y a los estándares y normas existentes. Aquí van a existir algunas normas, algunos estándares, dependiendo del proceso en el cual estamos trabajando. Por ejemplo, en la figura que vemos aquí, tenemos una válvula. Sabiendo que esta válvula es importante para el proceso, yo cada vez que presiono la válvula, dice confirmar la apertura de la válvula 1, debo confirmar la apertura. Entonces, ¿qué pasaría si alguien llega y sin querer aprieta ese botón y no tengo una confirmación? Puede abrirse esa válvula sin tener la intención de. Entonces, mire, adicionalmente el color también me dice dónde está el líquido. Entonces, por ejemplo, aquí lo que me faltaría tal vez es una dirección de flujo. Me dice que hasta aquí hay líquido, es verde, tiene un color específico que me representa que sí hay flujo, mientras que en la parte derecha me dice que no hay, porque no hay ningún color específico. Entonces, ¿cómo funcionaría también el proceso de acá arriba? El proceso funcionaría, yo primero tengo que abrir esta válvula, entra el líquido, cierro la válvula, el líquido llega a la temperatura específica, ya cuando se haya llegado yo puedo abrir esta válvula. Entonces el sistema podría funcionar de una manera automática o de una manera manual. Siempre estando y teniendo en cuenta que la temperatura es una variable que yo tengo que confirmar. Una temperatura es una variable que yo tengo que modificar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Aquí tenemos un poco más de experiencia en cuanto a dispositivos de parada. Vamos a tener dos condiciones, una parada normal y una parada en caso de emergencia. Por ejemplo, dice, diseño que permite el paro de un proceso en equipo de condiciones seguras. Pues recuerden, como los paneles industriales tienen, siempre va a tener un start, un reset que es el paro en condiciones normales y un stop que es en condiciones de emergencia. Por ejemplo, ustedes encienden el motor, desenclavan el motor y este va a ser el contacto que me sirve para desactivar todo en manera de emergencia. Entonces, mire, los colores siempre se van a respetar. Reset, Start y Stop, verde, amarillo y rojo. Y adicionalmente yo tengo dice, la parada de emergencia debe ser totalmente distinguible y esta es una opción que me permite actuar en caso de fallos. Mire este sistema. Y usted ya me puede decir cuál sería el botón de la parada de emergencia. Inge, Dígame. es el que tiene el cuadrito, el cuadrado con líneas amarillas y negras.
Así es, ¿no es cierto? Es totalmente claro. Por ejemplo, yo podría hacer, aquí dice fill out, pues subir el nivel, disminuir el nivel. Aquí yo puedo modificar de una manera manual. Yo puedo abrir la válvula de una manera manual. Entonces, este y este van a servir para controlar el proceso de una manera manual, mientras que aquí hay un funcionamiento automático. Entonces, yo activo el proceso va a abrir o cerrar de acuerdo al nivel del tanque hasta llegar al nivel que yo deseo. Y yo puedo parar también el proceso a través de este botón rojo. Pero si algo no está funcionando bien, yo puedo parar el proceso. Claro, aquí debería haber el análisis atrás del proceso de qué deberá suceder al apagar. Al apagar posiblemente tiene que cortarse la alimentación de entrada del tanque, ¿no es cierto? Sería lo más lógico. Muy bien. ¿Preguntas? No, dije, Perfecto. ¿Qué vamos a tener adicionalmente en una interfaz como estas? Vamos a tener varias ventanas que me van a dar diferente información. Diferentes ventanas que me van a dar cada una de ellas diferente información y así va a estar dividida. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener las ventanas básicas, ¿cuáles serán? Será ventana de proceso, alarmas, comandos, configuración y tendencias. Normalmente yo estoy en los procesos. Normalmente estoy en los procesos. Las alarmas será una hoja en la cual me diga la naturaleza de las alarmas, la hora que sucedió y un poco más detalle de las mismas. Comandos, posiblemente otra ventana donde yo puedo hacer un comando, configuración. Bueno, me regreso. En el proceso que tendré, la planta, si es una planta muy grande, podré tener una etapa, una subárea y podré tener un equipo. Entonces yo podré insertarme o ingresar a cada uno de ellos. Las alarmas, podré poner prealarmas, alarmas de paro y alarmas de fin de ciclo. Comandos, podré tener marcha, paro, como ya hemos visto, paro normal, paro en caso de emergencia, otras operaciones. En la configuración yo podré hacer recetas, que es, por ejemplo, un funcionamiento automático o una serie de funcionamientos automáticos que yo puedo hacer. De tal manera puede funcionar mi sistema de una manera automática las veces que sean necesarias. Aquí alguna sintonización de los controladores, otro tipo de operaciones y aquí tendencias. Tendencias, por supuesto, serán gráficos en el tiempo que me indicarán el desempeño de mi sistema. ¿Estamos de acuerdo? También acá siempre, casi siempre será en la ventana del proceso. ¿Cómo será esta ventana del proceso? ¿O qué es lo que se recomienda? ¿Qué lugares debe cumplirse? Entonces, acá estará el título de la pantalla, acá estarán las alarmas en la parte superior, se mostrarán. El sinóptico, que quiere decir el gráfico de mi proceso, comandos de entrada y salida, submenú asociado a la pantalla, estadísticas, históricos, menú de navegación principal, logotipo, fecha y hora. Mire lo que sucede acá. Que tengo el sinóptico a la derecha, tengo el panel de operación, tengo fecha y hora arriba, tengo en la parte inferior las diferentes ventanas disponibles. Entonces, de alguna manera se cumple. Si bien es cierto, usted podría cambiar estos dos lugares, pero debe cumplirse que en la parte central debería estar el sinóptico y debería estar la entrada de comandos y datos. ¿Estamos de acuerdo? Espérenme 2 segundos, por favor. Les estaba contando entonces que normalmente hay una distribución para las pantallas de operación. Vamos a ver más adelante que existe, por ejemplo, bueno, hasta ahí está, que tenemos la descripción de cómo deberían ser las pantallas. Ahora, la diferencia que vamos a hacer entre los sistemas HMI y los sistemas de SCADA, ya les he contado. Uno o más HMIs van a ser parte de un sistema SCADA. Entonces, mire que el HMI es un dispositivo, mientras que el sistema que me va a permitir a mí controlar y supervisar una planta se denomina el SCADA, ¿sí?
Pues aquí tengo la diferencia. SCADA viene de las siglas Supervisory Control and Data Acquisition, que es Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos, mientras que HMI es Human Machine Interface. En este caso, este es un medio de comunicación entre máquinas, equipos, computadoras, dispositivos y el usuario, mientras que el HMI SCADA se relaciona entre sí en la medida en que uno o varios HMI son componentes de un sistema, ¿sí? Eso es lo que les he mencionado. ¿Cuál va a ser la función? Dice que permite al ser humano interactuar en los procesos industriales sin la necesidad de exponerse a riesgos en la planta, ya que facilitan el control y la toma de decisiones de una manera remota. Mire este gráfico, por favor, y voy a preguntar a unas 2 personas qué es lo que están observando en el mismo. Traten de ser lo más detallistas posible. Obsérvelo, por favor, tiene 30 segundos. A ver, señor Quintero, cuénteme, por favor, qué es lo que puede observar aquí o qué es lo que usted entiende por el gráfico. Señor Quintero, ¿está ahí? Sí, aquí estoy, Inge. Dígame, cuénteme, lo escucho. Ah, aquí tenemos no es un sistema HMI SCADA, donde vamos a encontrar un sistema de distribución distinto, como nos explicó en la clase anterior, dirigida desde una oficina o PC, que sería, que iría a nuestra caja de control, no sé cómo llamarle a, bueno, la conexión conexión en la nube, donde si nos damos cuenta, vamos a tener 3 sistemas distintos conectados a la conexión en la nube. O sea, con números distintos. ¿Cómo era el número ese que nos explicaba en la clase pasada cuando cambiaba de interfaz para que no sean todos iguales? No recuerdo. ¿Alguien más recuerda el número que comenta el ingeniero Quintero, el señor Quintero? O sea, los primeros números, los dos primeros Ah, dígitos la van a ser dirección IP. iguales. La dirección IP. Sí, sí. Ya, sí, sí, así es. Así es. ¿Qué más puede decir? ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí yo veo una diferencia bien específica de una La oficina, diferencia, la planta y una oficina de control central. ¿Las 3 sí, están relacionadas entre sí o son independientes? son independientes. ¿Ya? ¿Por qué? Son independientes por el cambio del último dígito. A eso me baso. Al cambio de los últimos dígitos y van a contar con su sistema específico, pero van conectados a una misma red que sería la conexión en nube. Ya, ya. Donde si nos damos cuenta, al existir algún tipo de fallo en cualquiera de estas 3 de las 3 gráficas que tenemos enfrente, de control, fábrica o central, si existe una falla en cualquiera de ellas 3, no va a implicar en las otras 2, porque cada una tiene su sistema automatizado. Gracias. Gracias. Gracias, señor Quintero. Gracias. Dígame, señor Flores, lo escucho. ¿Qué puede usted observar aquí? Buenos días, Inge. Yo veo que todo está prácticamente estructurado, solo existe la mayor cantidad de operarios o
están a distancia sin poner en riesgo su vida ante máquinas peligrosas, por ejemplo, y todo se maneja desde el HMI. Igual hay una oficina donde se monitorea todo esto, pero igual le iría en base a este mismo sistema. Ya, así es. Gracias por sus aportes. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Voy a hacer un zoom. Entonces, la parte central de este proceso es la planta, ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una línea de producción que lo que pretende es transformar una materia prima en productos elaborados. De lo que yo podría observar es posiblemente lo que están construyendo es tablets o computadoras. Entonces, mire, aquí tenemos nosotros, y cada una de estas es una celda de automatización. Entonces, este robot se encargará de hacer una tarea en específico. Este es un robot, un manipulador robótico que tiene características de un robot cilíndrico. Estos dos de aquí. Toman piezas y ensamblan. Entonces, individualmente yo puedo modificar el comportamiento de este robot a través de estos HMIs. Pueden observar HMIs individuales para cada una de las celdas. El movimiento es en ese sentido de los productos. Entonces, a continuación, cada de estos robots que pueden ver que son más grandes tienen una acción en específico. Y este último lo que hace es ponerle en la caja ya el producto final. Mire este robot. También lo que está haciendo únicamente es armando las cajas. Las cajas van a venir en esta dirección. Este último manipulador lo coloca y se manda al envío. Entonces, alguna otra característica que yo estoy viendo es estos tres robots se comunican de manera inalámbrica con este servidor central, inalámbrico también. Y podemos observar que este de aquí es un sistema, si bien es cierto, es un HMI, pero este ya se le considera escala, porque ya no es individualmente una aplicación de un sistema, sino que estoy controlando toda una planta, estoy visualizando la información. Y adicionalmente, mírele que el operario a través de una tablet también está viendo y controlando el comportamiento de este proceso. Perdón, tal vez una aclaración. Este sigue siendo un HMI, pero un HMI más grande. La oficina de control controla toda la planta. Pues aquí tiene mucha más información de lo que tiene acá. Posiblemente lo que estamos observando aquí es únicamente el control de los tres robots. Aquí tenemos un HMI individual. Este HMI funciona para controlar este robot y este HMI un poco más grande para controlar los tres robots. Mientras que la oficina central me va a permitir ver en tiempo real toda la información que está generándose en la planta. Entonces, este de aquí ya es un sistema escala. Es un sistema escala, que es la combinación de varios HMIs, ¿sí? Para intercambiar la información con los procesos que se manejan de una manera individual. Y mírenle acá, la oficina de control remoto. Aquí es todo HMI. Pues aquí otra vez regresamos a la pirámide de la automatización. Tenemos el nivel de planta, nivel de proceso, y tenemos el nivel más alto, que es el nivel administrativo, que es donde se envían los informes de la producción de la planta. Entonces, aquí se toman decisiones gerenciales, optimización de procesos, mejoras en las metodologías aplicadas para que el rendimiento de esta planta sea lo mejor posible. ¿Alguna pregunta, algún aporte, por favor, que ustedes quieran hacer? Profe, tal vez los HDMI, o sea, se les puede ver también de forma que, digamos, el HDMI está visualizando el HDMI del HDMI del HDMI, o no, también se le puede ver así. ¿Me puede repetir la pregunta? No la entendí. O sea, digamos, podría ser que también, digamos, en la oficina de control esté visualizando un HDMI, pero de un HDMI que esté atrás y ese HDMI que visualice del HDMI que está atrás, o no puede ser así. Sí podría ser, pero la información, por ejemplo, acá, la información que se va a desplegar acá posiblemente son los grados de que se mueve el robot, la corriente, el voltaje que está necesitando, algún tipo de emergencia de este brazo. Mientras que acá ya no les importa eso, la información es diferente. La información
Posiblemente sea cantidad de materia prima, relación al producto elaborado y posiblemente la parte de ventas. Entonces, hacer una relación entre cuánto me costó producir el producto a una relación de a cuánto lo vendí. Entonces, mire que la información intercambiada entre los tres es diferente. Aquí el HMI me dará una información más técnica, información técnica. Acá me da una información técnica un poco más ampliada, pero la información que le importa acá es una información del tipo más financiera, administrativa, ¿sí? Posiblemente sí, lo que me dice el señor Garzón es que en esta pantalla podría estar viendo este HMI, eso sí, ¿sí? Porque aquí comparten que el interés común es la información técnica. Listo. Ya. Gracias. Veamos, dice primeras aplicaciones. Ya, perfecto, creo que eso está claro. Es un gráfico bastante interesante. Solo algo más, miren que los tres procesos están intercambiando información porque la oficina remota envía información a la planta envía a la oficina central a través de un servidor. Igual, la oficina remota envía a través del servidor a la oficina central, a la planta, entonces es un intercambio de información bidireccional entre los tres procesos. Entonces, pónganse a pensar que la cantidad de información va a ser considerable, ¿no? Eso es. Las primeras aplicaciones, dice, los primeros sistemas de HMI y SCADA se utilizaron en aplicaciones tales como control y monitoreo, tuberías de gas y líquidos, transmisión y distribución de energía eléctrica. Se basa en una norma 61.13.13, que es escadas para la parte eléctrica. En este caso, tenemos varios procesos. Usted puede observar, voy a acercarme un poco. Como podemos ver que es variado. Miren, aquí es un sistema claramente netamente eléctrico. Puedo ver las variables de voltaje, corriente. Me parecería a mí que es un HMI de un control de una generación hidroeléctrica, porque tengo motor A, motor B, motor C, motor D, podría ser. Acá yo puedo hacer una animación para ver cuál es el flujo de líquido entre los diferentes elementos. Yo puedo ver el nivel de este silo, nivel del silo, puedo ver las válvulas que puedo controlar, los estados de las mismas, o uno más sencillo, ¿no? Aquí lo que les decía, aquí lo que me va a importar, aquí vean, mire, que es derecha, izquierda. Entonces, si yo, aparte de este motor moverse, yo puedo cambiar el sentido de giro, yo debería hacer esa animación. Caso contrario, no. Mírenle, por favor, este HMI de aquí que me parece bastante interesante para ustedes, que es un HMI real de la central Hidroagoyán. Pues traten de, tómense igual unos 30 segundos para que usted pueda observar qué es lo que está sucediendo aquí. Los escucho, señor Landa. ¿Qué es lo que estamos viendo en este proceso? ¿Está por ahí, señor Landa? Señorita Chiluisa, ¿está ahí?
Inge. Dígame, ¿qué es lo que estamos viendo en este proceso? ¿Qué es lo que usted puede observar? Bueno, yo puedo ver aquí algo, a ver, un control de, o sea, nos permite dar paso a, a la energía, o sea, para controlar. ¿Qué estaré controlando? ¿Qué me representa esto? Por ejemplo, cómo va, o sea, si no tiene ningún problema, nos indica, nos va indicando los altos, los picos de la misma. ¿Los picos de qué, pero? De la energía, pues dije. Pero es que no es energía, pues. Hay un cablecito, no hay energía. Agua. Ese es agua. El señor Quintero alzó la mano. Dígame, cuéntame, ¿qué es lo que podemos observar, señor Quintero? Aquí dentro de nuestro sistema encontramos una pantalla principal o una planta principal, donde vamos a tener los niveles de porcentaje de generación de nuestro sistema hidroeléctrico, donde vamos a tener también en la parte de abajo los estados de nuestro sistema, sabiendo que vamos a fijarnos en gráficas y en avisos. En el momento de que nuestro sistema sobrepase y nos dé el porcentaje en las pantallitas que tenemos, vamos a tender a poder parar o a ver si tendemos a abrir nuestro sistema para ver qué podemos corregir, qué no, y así mismo podemos ver si cerramos o no. Es lo que yo puedo ver dentro del sistema ahí. Sí, gracias, señor Quintero. Aquí lo que podemos observar básicamente es la represa de la hidroeléctrica. La represa de la hidroeléctrica, Hidroagoyen. Yo creo que la mayoría ha pasado por ahí. Lo que a mí me dice el gráfico, por ejemplo, tengo un nivel del agua. Recuerden que el nivel del agua es el que me permite, de alguna manera, que este caiga a una cierta altura por tuberías para que se genere una energía potencial para el movimiento de los rotores. Pues, a mí lo que me dice, por ejemplo, que el nivel del agua debería estar dentro de estas dos líneas, pero adicionalmente me cambia el color del agua porque me dice posiblemente de esta línea para abajo usted puede encontrar sedimentos. Entonces la tubería puede comenzar o puede tomar tranquilamente el agua de acá, que es el agua limpia, agua sin sedimentos, puede caer por la tubería y puede ser un agua que me sirve, que no tape la tubería con rocas, lodos, sedimentos. Entonces yo puedo modificar con este motor de aquí para que vaya subiendo y bajando. Entonces este puede ser un sistema que me permite que caiga el agua por aquí. Entonces entre más bajo esté esto, van a haber 2 aperturas que el agua puede caer o 3. Entonces yo dependiendo de eso, por ejemplo, si llueve, yo puedo controlar que el nivel del agua en la represa tenga un nivel específico. Entonces, es muy peculiar, muy particular la Hidroagoyen, es una de las últimas que se hizo de esa tecnología, porque sí en verdad causa mucha afectación al ambiente. Es un gran reservorio. Podemos ver diferencias con la del Coca-Cola Sinclair, que son solo con puertas que se abren y se cierran, pero el flujo principal del agua se mantiene, ¿sí? Entonces esta le corta por completo la vía del río. ¿Alguien que me quiera aportar algo más? Yo, Inge. Dígame, por favor. Casi dígame. Inge, entonces podemos concluir que la HMI Cascada es un software que permite controlar y supervisar procesos industriales, como ejemplo esto que, como te dice, la hidroeléctrica, ¿verdad? Así es, pero el SCADA es ya la interrelación entre todos los HMIs. Usted diseña un SCADA diciendo, bueno, yo voy a controlar la hidroeléctrica, para esta hidroeléctrica voy a necesitar controlar estos procesos individuales. Cada uno de los procesos individuales va a tener un HMI o una computadora, ¿sí? Claro, Y, Inge. Pero también podemos, o sea, esto sería en tiempo real, ¿no es cierto? O sea, facilitaría la retroalimentación
implementación de estos dispositivos, ya que es en un tiempo real. Sí, 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 así es. Así Ya, es. ya. Aquí tenemos otra gráfica que igual es otro tipo de hidroeléctrica que me llama la atención porque podemos observar este dispositivo que me permite a mí abrir y cerrar o elevar y que el agua vaya cayendo. Entonces podemos ver también la presión debido al color. Entonces mire la presión que está debido al color de esta compuerta. Pueden haber algunos tipos de sistemas hidroeléctricos. Mire el que me sirve para la parte eléctrica, ¿no? Y terminamos con esto. Como parte de la última unidad eran estándares de comunicación que no vamos a alcanzar a ver revisar, pero ustedes ya han visto algunos protocolos. Por ejemplo, aquí tengo definidos protocolos entre los que puede existir Profibus, Wi-Fi, Bluetooth, DNP3. Y para la parte más común es el RS-232, 422. Y este es bastante usado en la parte de las subestaciones actualmente, o en las subestaciones anteriores, que es la RS-485. ¿Sí? No hemos ido a ver esa campaña. Dígame. Dígame, no le escuché. No, nada, Inge, disculpe. Ya, no hay problema. Listo, señores. Entonces, llegamos hasta aquí.